Bueno, pues como podéis ver en la pizarra, el vídeo de hoy va sobre por qué tenemos a los Borbones y no tenemos a los Austrias. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué elegimos a unos? ¿Por qué no elegimos a los otros? Pues vamos a la sección de tú preguntas, yo respondo y los resolvemos la duda. Bueno, vamos a intentar resolverlo porque la verdad es que no es fácil. Tenemos un rey, Carlos II, llamado el hechizado, el embrujado, tenía muchos alias, y la verdad el pobre era un desecho humano, angélico mío, más que nada porque su padre y su madre pues eran tío y sobrina, tenían como un 25% de consanguinidad, una barbaridad, y era una costumbre entre los austrias, así es que muy bien no salió el chico. Como era evidente que no engendraba, le casaron dos veces y no había manera de que engendrara la criatura. Ya en toda Europa el tema estaba, era, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque a Carlos II, que era un desecho humano angélico mío, el problema que tenía era que era el rey de España, que era un país, pues en esos momentos ya no era ni mucho menos lo que había sido. El tema es que tenía toda América. O sea, no te quiero por España, te quiero por América. Eso era lo que lo hacía deseable. Y toda Europa se pone a pensar, bueno, ¿y quién es el nuevo? Va a ser el nuevo rey de España cuando Carlos II se muera. Entonces va a haber dos candidatos principales que son los que veis aquí. Luis XIV de Francia y Leopoldo de Austria, el emperador, que era además el emperador alemán. ¿De acuerdo? Por familia, lo normal hubiera sido Leopoldo, porque son Austrias y llevábamos 2 siglos con los Austrias en España, desde Felipe el Hermoso casado con Juana la Loca, entonces lo lógico hubiera sido Leopoldo el Austriaco. Pero es que Luis XIV, el rey de Francia, también tenía derecho sobre el trono. ¿Por qué? Porque si os fijáis, los dos tenían madres españolas, los dos. De hecho, eran hijas de Felipe III, ¿vale? Felipe III tuvo un montón de hijas y las casó con el rey de Francia y con el emperador alemán. Pero es que los dos se casaron con dos hermanas, que las dos eran hermanas y las dos eran hijas de Felipe IV. Por lo tanto, Luis XIV y Leopoldo son cuñados de Carlos II, ¿vale? Carlos II y estas dos esposas son hermanos. Todos son esos tres que nos interesan ahora mismo. Miento, sí, estos tres son hijos de Felipe IV, ¿de acuerdo? Carlos II y sus dos hermanas. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es una guerra de cuñados. Ya sabéis el problemita que tienen los cuñados. Entonces, ¿quién tiene más derecho ahí? Porque Austria es de toda la vida. Franceses, pues alguna vez habían casado y tal, con algún rey español por firmar paces y tal, pero ¿quién tiene más derechos? Es que las madres de los dos tienen derechos al trono. Las esposas de los dos tienen derechos al trono. Vale. En principio, el que más derechos tendría parecía Luis XIV, le pintaba mejor la cosa, porque su madre nació antes que la madre de Leopoldo y porque su esposa nació antes que la esposa de Leopoldo. Por lo tanto, en principio la cosa pintaba bien para Luis XIV, pero resulta que las dos habían renunciado a sus derechos a la corona española en una serie de tratados, en este caso el Tratado de los Pirineos, eh, y por lo tanto, pues ahí ya no funcionaba, ¿vale? Es decir, tenía primacía porque su madre y su esposa habían nacido antes que las del austriaco, pero habían renunciado al trono. Aparte de otra cosa, Luis XIV tiene un hijo que se le llaman el Delfín de Francia, que es como aquí el príncipe de Asturias, el que lo va a heredar todo, ¿no? Y claro, el tema es que si este chico, su heredero, se lleva el trono de España, va a juntar España más América más Francia, que en esos momentos es el país más poderoso de Europa. Y eso no le mola a los rivales de Francia, que son Inglaterra y Holanda principalmente. No quieren que el país más poderoso de Europa en esos momentos, que es Francia, se lleve a América. No les mola, ¿vale? Opción 2, Leopoldo. Pues Leopoldo, su mujer no había renunciado a los derechos, con lo cual, bien para Leopoldo. Tienen una hija que encima va a ser, y está pactado, que en caso de que Carlos II muera sin hijos, sea la sucesora. Bien por Leopoldo. ¿Cuál es el problema? Se muere la niña. ¿Qué le vamos a hacer? Antes de que muera Carlos.
¿eh? La niña muere unos 8 años antes, 7, 8 años antes de que muera Carlos. Carlos muere en 1700, siempre pensando los chavales de la ESO, que les cuesta memorizar hasta cuántos dedos tienen en una mano, ¿vale? Entonces muere en 1700. Fecha fácil, Carlos II. Su posible sucesora pues muere 6, 7 años. Entonces, claro, ahí está el tema. Los dos tienen derechos, los dos tienen problemas para poder ejercer esos derechos. Esto es porque habían renunciado a los derechos, este porque se le muere la candidata. Así es que al final todo queda en manos de Carlos II. Carlos II, presionado por unos, presionados por otros, al final, primero había elegido una vía rara, una tercera vía, que sería como elegir a un príncipe alemán, que también era austríaco, y como que no disgustaba a nadie, ¿vale? Y al final, pues presionado por sus confesores y por más influyentes de la corte española, pues en su testamento, un mes antes de morir, decide elegir la vía francesa. La vía francesa, va a elegir la vía francesa. Pero eso sí, le pone dos condiciones al candidato. Primero, no va a poder ser, para empezar, el candidato no va a poder ser el hijo de Luis XIV, porque porque no quieren el riesgo de que pueda unir España y Francia. Así es que lo que van a coger es el hijo más pequeño del gran delfín. Por lo tanto, estamos hablando ya de un nieto de Luis XIV, ¿vale? Para que mucho se tiene que dar, muchos se tienen que morir para que al final se unifique España con Francia, ¿vale? Esa era la idea. Así es que ese nieto, que será Felipe de Anjou, que será nuestro Felipe V, ese Felipe de Anjou es nieto de Luis XIV, pero además no es el primer nieto, sino que es el segundo. Ya os digo, buscaban muchas cosas para que se tienen que morir muchos por delante para que tú llegues a ser candidato a Francia, ¿vale? Y las dos condiciones son, primera, tienes que respetar las leyes y los fueros que hay en el país. Y lo repite un montón de veces en el testamento, como 9 o 10 veces en el testamento lo repite Carlos II. Tienes que respetar las leyes y los fueros, porque él sabía que en su país estaba la corona de Castilla, estaba la corona de Aragón, había regiones forales, había regiones con privilegios. Aquí hay cortes, allí hay generalitat, aquí hay un caos. Una especie de, realmente, de una monarquía federal, realmente en términos actuales. Y Carlos estaba muy empeñado en que eso se mantuviera, ¿vale? Se lo hace prometer. ¿Quieres ser el candidato? Vale, todo esto me lo mantienes. Segunda cosa, tienes que renunciar a los derechos al trono francés. Bajo ningún concepto, aunque se muera tu padre, aunque se muera tu hermano, tú no vas a ser el rey de Francia, ¿de acuerdo? Esas son las dos condiciones y no cumplió ninguna Felipe V, ¿vale? Bueno, Felipe V va a ser nombrado rey del país, se corona en 1701 y justo en ese año empezará la guerra. ¿Por qué? Porque a Leopoldo no le ha molado. A Leopoldo no le ha molado la idea, pero lógicamente Leopoldo ya pasa a un segundo plano, no nos va a interesar porque las potencias europeas, recordar, Inglaterra y Holanda, no están de acuerdo con esto que ha pasado, porque aunque está todo muy clarito para que nunca Francia y España sean una no les mola la idea. Y entonces Inglaterra y Holanda van a buscar un candidato que pudiera tener derechos al trono. ¿Y quién va a ser? Pues un hijo de Leopoldo, en este caso el archiduque Carlos. ¿El primogénito? No, porque nadie quiere que vuelva a ocurrir lo que pasó con Carlos I de España, es decir, que el rey de España sea emperador de Alemania. Nadie quiere eso tampoco. Así es que cogen al segundo hijo de Leopoldo, que es ese archiduque Carlos, ¿vale? Y todo el mundo cruzando los dedos de que no se muere el hermano. Vale. Y esa va a ser la guerra de sucesión, ¿de acuerdo? Tenemos, como si fuera un ring, a un lado, con calzoncillo naranja y no sé cuántos kilos y tal, los franceses, ¿vale? Francia y Castilla van a ir juntos. Francia y Castilla van a ir juntos. Castilla sí va a aceptar este candidato francés desde el principio. En la otra esquina, con calzoncillo blanco y barras rojas y tal y no sé qué, tenemos al archiduque, al archiduque Carlos, que en principio solo es archiduque de Austria, pero recibe el apoyo de Inglaterra y de Holanda. Habrá una guerra entre los dos, y por cierto, este archiduque Carlos, ¿de quién recibe el apoyo? De todos los que ven peligrar sus privilegios. La corona de Aragón, Baleares y demás. Y diréis, ¿te has olvidado de algo? ¿Qué pasa con las forales? Pues País Vasco y Navarra eligieron al candidato francés.
fundamental. Eligieron al candidato francés, que es el que terminará ganando. Por eso, País Vasco-Navarra mantienen sus fueros, mientras que toda la corona de Aragón los pierde. Importante para el futuro, ¿vale? Así es que, bueno, habrá una guerra, va ganando el candidato austriaco, el candidato francés llegó a pedir, para ya de pegarme que me quiero, venga, va, que habéis ganado. El otro, no, no, que te voy a machacar, que te voy a humillar, que te vas a enterar. Y en todo esto, 1711, se muere el que iba a ser el sucesor de Leopoldo, el hermano de Carlos. Y de repente Carlos se convierte en emperador de Alemania y deja de ser interesante. Se había cumplido lo que no querían ingleses y holandeses. Por eso estaban con los dedos cruzados. Ese archiduque Carlos no les daba miedo cuando solo era archiduque Carlos, pero cuando eres archiduque Carlos de Austria más emperador de Alemania, ya no quieren que ganes España más a América. Así es que les obligan a los contendientes a parar la guerra y a firmar la paz de Utrecht, ¿vale? En la que básicamente lo que hacen es desguazar España. España, todas las posesiones que tenía en Europa, prácticamente todas las pierde, no todas, pero pues el 80%. Lo que había sido Flandes se lo va a quedar Holanda, Inglaterra se va a quedar con Gibraltar, se va a quedar con Menorca y el derecho de poder meter un barco cargado de esclavos negros para América. El austríaco que dice, oye, ya que me he metido en esto, algo tengo que pillar, pues bueno, pues le van a dar un montón de territorios en el norte de Italia, es decir, desguazan las posesiones españolas en Europa y a Francia a cambio le dicen, vale, te puedes quedar con España, pero recuerda, tienes que mantener las leyes, las costumbres, los fueros de los españoles y tienes que renunciar al derecho del trono francés. Ya os digo que con el paso del tiempo veremos que Felipe V esto no lo cumple, pero eso ya lo tenemos que contar en otro capítulo, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis por qué tenemos a los Borbones y no tenemos a los Austrias. ¿Por qué? Por cuestiones de suerte, destino y demás, al final sale uno y no otro, muchas veces por azar, muchas veces porque se muere la persona que no se tenía que morir, por mucho que todo el mundo estuviera con los dedos cruzados, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no es muy largo, creo que se me ha ido a 12 minutos y espero haberos entretenido, ¿de acuerdo? Nos vemos.